las puede teñir también con 100 Nielsen, como hacemos con las micobacterias. ¿Y esto por qué? Bueno, estas tres bacterias, les paso la otra diapositiva, tenemos que están clasificadas en un orden, bueno, pertenecen a la clase actinobacteriales, ¿ya? Y esta clase tiene varios órdenes, los actinomicetales, los bifidobacteriales, los coriobacteriales, los lactobacillales, los dubrobacteriales y los charobacteriales, que estas dos últimas no tienen importancia humana, son más microorganismos que viven y tienen importancia en la agronomía, digamos. ¿No? Pero dentro de estas, las 5 o 4 primeras, sí tenemos representantes muy importantes que producen patología en el humano. ¿Qué caracteriza a esta clase actinobacterial? Estas bacterias tienen una característica muy particular en su pared celular. Su pared celular corresponde a la estructura de una bacteria gram positiva, es decir, que tiene la membrana y un grueso peptidoglicano, ¿no es cierto? Una gran cantidad de peptidoglicano con los ácidos lipoteicoicos y sus ácidos teicoicos. Y ese peptidoglicano está estructurado con esos tetrapéptidos que permiten la unión de las cadenas a través de esos enlaces tetrapeptídicos también. En lugar de tener lisina en el tercer aminoácido, estos tienen ácido diaminopinélico, que es un ácido que lo encontramos más bien en las bacterias gram negativas, ¿no? Pero bueno, eso no las va a definir porque sean gram negativas. Algo más importante aún de estas bacterias es de que por encima de este peptidoglicano existe una capa de un compuesto azucarado de arabinosa y galactosa, que es el arabinogalactano. Este compuesto va a permitir la unión con un ácido graso que en los actinomicetales, en las actinobacterias, puede ser de cadena corta o de cadena larga. Las que hoy día vamos a ver son de cadena corta, es decir, no tienen más de 20 residuos de carbono. En cambio, los de la Mycobacterium tuberculosis, que también entra dentro de este grupo, ellos sí tienen cadenas mucho más largas y sobre ellos existen otras ceras y lípidos, cosas que no existen en los que vamos a ver hoy día. Entonces, tienen una pared celular algo diferente de lo que son las bacterias gram positivas como las hemos estudiado. La presencia de los arabinogalactanos y los ácidos micólicos. Esos ácidos micólicos, sobre todo al grupo de las nocardias, sí les da una característica de ácido alcohol resistencia, que es típico de las micobacterias. En cambio, en las corinobacterias y en las listerias que vamos a ver, no tienen esa apetencia pintorial y se tienen muy bien con la admisión de grano. Bueno, vamos a empezar por Corynebacterium listeriae, que es la familia Corynebacteriaceae. En realidad está constituida por más de 100 representantes. Existen muchas especies que pueden formar parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas, ¿no? Y dentro de ese grupo existe uno que es Corynebacterium listeriae, que resalta porque tiene un receptor para un fago. Y ese fago es el que le da la característica a este género bacteriano, porque el fago es el que codifica una toxina que es la responsable de las alteraciones que se ven en la enfermedad producida por esta bacteria, que es la difteria, ¿no?
Corynebacterium difteriae, por eso lo estudiamos apartito, y los otros, bueno, tal vez responden a esta misma definición, son bacilos gram positivos, son pleomórficos, es decir, no son bacilos muy rectitos, más bien tienen unas dilataciones en diferentes partes de su soma bacteriano, ya sea en los extremos o en el centro, y esas dilataciones no son verdaderamente eh, esporas, sino son más bien gránulos de reserva alimenticia. O sea, ellos son capaces de almacenar ciertos componentes eh, que pueden en algún momento faltarles y entonces utilizar esas sus reservas. Y eso es la característica que les da a las corinebacterias de tener esa forma en palo de Gauss, dicen otros en palo de tambor, pero no confundir con Clostridium tetani, que él sí tiene una espora terminal y es verdaderamente en palillo de tambor, o sea, la forma es en palillo de tambor. La característica, como les dije, estas son bacterias aeróbicas, ¿no? Sin embargo, ellas pueden desarrollarse en condiciones anaeróbicas. Y como bacterias aeróbicas, pues son catalasa positivas, o sea, tienen esa enzima que es capaz de desdoblar al peróxido de hidrógeno, que puede ser un factor inhibitorio de las bacterias que no poseen esta enzima, ¿no? También tiene la capacidad de fermentar carbohidratos y a través de esta facultad de la fermentación de carbohidratos es que se puede identificar a las otras especies y Corynebacterium difteriae también. Corynebacterium difteriae es una bacteria que se cultiva en medios comunes, no es exigente. Sin embargo, cuando se lo cultiva en agar sangre, puede dar lugar a la formación de colonias que varían en su tamaño y en su aspecto, es decir, pueden dar colonias grandes o pequeñas y hemolíticas, y en función al tamaño de las colonias es que se las ha clasificado en variedad gravis, en variedad mitis, en variedad intermedius y belfani. Gravis son colonias grandes, generalmente no hemolíticas. Las mitis son más bien colonias pequeñitas, tampoco hemolíticas. Y las intermedios están entre gravis y mitis. En cambio, Belfanti, ella sí tiene un halo de hemólisis, ¿no? O sea, vendría a ser beta hemolítica. Bueno, ¿qué tiene más de particular esta bacteria? Tiene en su superficie proteínas de membrana de adhesión que son muy importantes, digamos que esas podríamos considerarnos como uno de los factores de virulencia. Pero el principal factor de virulencia es la toxina. La toxina difterica es una proteína que es codificada por un fago, o sea, este fago infecta a las especies Difteriae y cuando está presente se eh, inserta en su cromosoma y la especie se hace toxigénica. ¿Y qué hace esa toxina? Esa toxina es muy particular. Bueno, aquí tengo esta imagen donde les estoy mostrando más o menos cómo la bacteria, este es el Corynebacterium, cómo la bacteria se adhiere a ciertos receptores que son proteínas relacionadas con un factor de crecimiento epidérmico, fijador de heparina, así se conoce, ese es su receptor. Y una vez que se fija estas bacterias, eh, ingresan dentro de el soma celular a través de un endosoma, a través de un endosoma. Eh, este endosoma que forma la bacteria fagocitada, digamos, porque no es una célula fagocítica, estos receptores los vamos a encontrar principalmente
en las células epiteliales de la bucofaringe, del aparato respiratorio superior. También vamos a encontrar en las terminaciones nerviosas y en el miocardio, por eso la expresión de la enfermedad. Bueno, esta bacteria, cuando ingresa, libera su toxina. Esa toxina que entra en el... Perdón, la bacteria no ingresa dentro de la célula. ¿Qué es lo que hace? Libera la toxina. La toxina es la que se fija a un receptor y ese receptor va a hacer que se forme un fagosoma. Esta toxina tiene la particularidad de estar constituida por dos subunidades. Una subunidad A, que tiene actividad catalítica, que digamos es la parte tóxica, y una subunidad B, que tiene dos sitios. Un sitio que es el sitio de fijación a la célula y otro sitio que es una proteína que permite la translocación de la subunidad A, o sea, de la subunidad tóxica, de la subunidad catalítica, hacia el citoplasma de la célula. Una vez dentro del citoplasma de la célula, esa toxina se dirige hacia, aquí está en esta imagen, está mejor explicado, la toxina que está incluida dentro del endosoma, se libera y va a los ribosomas. Y aquí a nivel de los ribosomas, ¿qué es lo que hace? Destruye a la enzima que permite la unión del nuevo aminoácido que está llegando al ribosoma y no se une a la cadena recién sintetizada. Ese es el factor de elongación de tipo 2. Y entonces, como resultado, si no se une, si bien pasa todo el RNA mensajero a través del ribosoma, pero no se sintetiza, es decir, no se unen los aminoácidos para construir el polipéptido o la proteína. Por tanto, podemos decir de que la toxina difterica tiene como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis proteica. Esta toxina tiene la característica de ser liberada también en el sitio de la infección. Esta es la lesión que produce la toxina. En el sitio de la infección, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir la muerte de las células endoteliales, porque no hay síntesis proteica, y puede la toxina comprometer varias otras células, incluso pequeños vasos sanguíneos por donde va a dar lugar a la salida de glóbulos rojos y glóbulos blancos, aunque los glóbulos blancos, debido al proceso de muerte celular y expresión de ciertas citoquinas, se da lugar a un proceso inflamatorio, o sea, hay todo ese mecanismo de vasodilatación, edemas, que permiten la salida principalmente de glóbulos blancos y de fibrina. El fibrinógeno, en realidad, el fibrinógeno que posteriormente fuera del tejido va a ser transformado en fibrina. Esa fibrina va a formar un soporte, una red, donde se van a adherir tanto las células polimorfonucleares como los glóbulos rojos, dando lugar a la formación de una pseudomembrana. No es un tejido especial, sino es una pseudomembrana que es difícil de desprender gracias a la fibrina adherida al tejido submucoso, ¿no? Y lleno de toxina, esa pseudomembrana está lleno de toxinas y de células sanguíneas y lógicamente células epiteliales muertas, que va extendiéndose en superficie y que puede crecer tanto que puede llegar a obstruir la vía respiratoria.
y esta es digamos, la fase más crítica de la difteria, la obstrucción de la vía respiratoria. En el caso clínico que les he puesto en la clase teórica, les hablo de un niño que tiene estridor, dice que tiene estridor, tiene dificultad respiratoria, gracias a que su vía aérea está parcialmente obstruida por la presencia de una pseudomembrana. La toxina que está actuando a nivel de la bucofaringe eh, eh, pasa a la circulación sanguínea y a través de la sangre esta toxina puede ir al sistema cardíaco, a miocardio, principalmente produciendo una miocarditis, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, y también compromete principalmente la mielina de los nervios sensitivos, nervios que irrigan o que inervan, perdón, que inervan el paladar blando, los los músculos del ojo, los miembros superiores y los miembros inferiores, dando lugar a una desmielinización y una parálisis de los músculos de estos sitios, ¿no? Bueno, ese es el mecanismo de acción de la toxina y eso es lo grave y eso es lo que tenemos que saber de Corynebacterium diphtheriae. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues lo importante es que esta patología se caracteriza como una infección por la presencia de las bacterias que están produciendo la pseudomembrana con la dificultad respiratoria acompañada de un proceso febril. Hay fiebre por el proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio es tan importante que produce un engrosamiento del cuello y por eso se dice que estos pacientes tienen un abultamiento en uno de los lados o en los dos lados del cuello y se conoce con el nombre de cuello de toro, ¿no? Bueno, Corynebacterium diphtheriae puede también instalarse a nivel de la piel, dando lugar a la forma cutánea. ¿Ya? La forma cutánea, donde generalmente las cepas que se introducen por la piel producen muy poca toxina o la van produciendo muy lentamente, de tal manera que el sistema inmunitario ya empieza a reconocer y defender y formar anticuerpos, no permitiendo que la toxina que podría formarse en esas lesiones pase a la gran circulación y produzca lesiones a nivel cardíaco y nervioso, ¿no? Pero puede dar lugar a la formación de una herida con estas características de una úlcera profunda con bordes sobrelevados y una base con pseudomembranas. También se forman las pseudomembranas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para el diagnóstico. La clínica es muy característica. No hay donde perderse, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, pues siempre es bueno tener un apoyo en el laboratorio. El laboratorio nos sirve para hacer el cultivo y la identificación de la especie. Pero más que la identificación de la especie, es importante ver si Corynebacterium, el responsable de estas lesiones, es toxigénico o no. O sea, es portador del fago que codifica a la toxina. Para eso se hace esta prueba llamada la prueba de Elec, que consiste en colocar en un medio de cultivo, en un agar de Loeffler, que es el medio de cultivo de elección para el aislamiento de Corynebacterium, una cinta, un papel filtro embebido en antitoxina, o sea, anticuerpos contra la toxina. Y en forma perpendicular se siembra un control positivo, un control negativo y las cepas a estudiar. ¿Qué es lo que pasa después de la incubación?
la toxina que está en el papel filtro va a difundir y las toxinas que producen las bacterias también van a difundir y van a formar complejos antígeno-anticuerpos que se ven como bandas de precipitado sobre esa agarosa. No es sangre, es simplemente como un agar base, el agar del Leffler, y entonces se puede ver estas bandas de precipitado que corresponde a la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos el control negativo, donde no se ve, por ejemplo, esas estructuras que estamos viendo en este cultivo correspondiente al control positivo. Y las muestras, pero vean aquí, tenemos una muestra sin bandas de precipitado, en cambio la de abajo sí tenemos los puntos de precipitación y decimos que esta cepa es toxigénica, la responsable de la patología. Bueno, el laboratorio es simplemente para confirmar y para estudios epidemiológicos, nada más, no porque el diagnóstico es netamente clínico. ¿Cuál es el tratamiento? No hay que esperar esto. Por eso le quito importancia al laboratorio en el diagnóstico de la difteria. No hay que esperar esto. Una vez que vemos la pseudomembrana, la fiebre, la dificultad respiratoria, inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La administración de una antitoxina, o sea, anticuerpos que van a neutralizar a la toxina que está siendo eliminada. Eliminada por las bacterias que están en crecimiento por fuera de la faringe, ¿no? En la pared. Entonces, van a evitar de que esta pase o si está circulando en la sangre, sea neutralizada y sea finalmente eliminada a través de la fagocitosis, el complemento, etcétera, etcétera, neutralizando su acción de inhibición, de fijación en primer lugar y de inhibición de la síntesis proteica. Esto es lo más importante, la administración de la antitoxina. Lógicamente hay que parar que las bacterias dejen de producir más toxina y vamos a recurrir al tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento antibiótico, como todas las bacterias gram positivas, estas son muy sensibles a la penicilina, pero también se pueden utilizar los macrólidos, ¿no? La eritromicina, citromicina, claritromicina, en dosis, lógicamente, dependiendo de la edad del paciente. Se pueden utilizar otros antibióticos, existen una gran lista, son sensibles a los aminoglucósidos, a la clindamicina, a la rifampicina, pero lo ideal es la administración de penicilina G y en pacientes que son alérgicos, pues recurrir a los macrólidos. Para evitar todo este drama que significa la difteria, es importante la profilaxis. La profilaxis consiste en la administración de toxoide, es decir, es la toxina que en su parte catalítica ha sido modificada por acción del formol, se ha desestructurado, se ha desnaturalizado esa proteína y su sitio de acción se ha perdido, por eso se llama toxoide, pero mantiene toda la estructura de la subunidad B antigénicamente y de tal manera que ese toxoide se puede administrar sin problemas a los niños a partir de los 2 meses de edad, juntamente con la difteria, con, la, con el toxoide tetánico y con Bacilo pertussis también, que es el agente de la coqueluche, como vamos a ver, constituyendo lo que antes se llamaba la triple. La difteria, tétanos y pertussis se la administra a los 2 meses, una segunda dosis a los 4 meses, una tercera dosis a los 6 meses, y se hace refuerzos entre el año y medio y los 2 años, o los 18 meses, mejor dicho, para hacer un tercer refuerzo entre los 4 y los 6 años.
Se recomienda hacer refuerzos de difteria y tétanos en la edad de la adolescencia, entre los 12 y 15 años, y también en los adultos, repetir estas dosis cada 10 años, ¿no? Como son toxoides, no son bacterias activas que estimulan todo un sistema inmunitario, sino simplemente el toxoide, o sea, un antígeno que no tiene esa capacidad sí crean células memoria, pero en muy poca cantidad, o sea, no estimulan mucho. Por eso es bueno hacer siempre refuerzos cada 10 años. Bien, eso es de listeria, si no me equivoco. Sí, vamos a pasar a este otro grupo de las listerias. Listeria también es otro grupo eh, de bacterias, muchas de ellas se encuentran en el suelo, en el agua, en los alimentos, pero hay una en particular que es Listeria monocytogenes. Esta bacteria tiene la capacidad, bueno, ¿a qué responden las listerias? Las listerias son también, como vemos aquí en la fotito esta, bacilos gram positivos bien regulares, a diferencia de los Corynebacterium que tenían deformaciones en su estructura. Estas son bacilos cortitos, no más de 2 micras de longitud por 0,4, 0,5 micras de ancho, que tienen la característica de ser también bacterias aeróbicas, y muchas de ellas pueden crecer en condiciones de anaerobiosis. Por ser aeróbicas, son también catalasa positivas. A diferencia de Corynebacterium listeriae, listerias son bacterias que tienen flagelos y gracias a los flagelos poseen una motilidad que les permite trasladarse. Pero esa motilidad es evidente cuando las bacterias están en temperaturas por debajo de los 25 grados. Cuando las incubamos a 37 grados para su cultivo, estas bacterias pierden la movilidad. Y otra característica importante de Listeria es que además de estar muy distribuida en los alimentos de toda índole, verduras, frutas, productos lácteos, derivados lácteos, tienen la capacidad de soportar bajas temperaturas. La temperatura del refrigerador, 8 grados, 4 grados, 8 grados, no detiene su crecimiento, más bien dentro del refrigerador las bacterias se siguen multiplicando de tal manera que si uno guarda estos alimentos, en vez de conservarlos, lo que vamos a hacer es favorecer el crecimiento del listeria, ¿no? Ese es el problema de estas bacterias que no detienen su crecimiento en temperaturas bajas y pueden multiplicarse también en temperaturas altas, o sea, su rango de crecimiento va de 1 grado centígrado hasta 40 grados centígrados. En, en cualquiera de las temperaturas dentro de ese rango va a permitir que las bacterias se sigan multiplicando. Bueno, ¿y cuál es la agresividad? ¿A qué se deben estas bacterias que produzcan enfermedad? Ellas tienen, digamos, 2 o 3 factores de virulencia que están relacionados principalmente con su capacidad de ser bacterias intracelulares, o sea, ellas viven dentro de la célula. Ellas inducen eh, su ingreso dentro de la célula a partir de unas proteínas de membrana que se conocen con el nombre de internalinas. Hay de 2 tipos, la internalina A y la B, que tienen receptores muy particulares para ellas, y a través de ellas ingresan formando un fagosoma. Dentro del fagosoma, estas bacterias se liberan hacia el citoplasma mediante una fosfolipasa y una hemolicina, que es la listeriolicina. Esa hemolicina rompe la membrana del fagosoma y libera a la bacteria en el citoplasma donde puede empezar a replicarse.
Pero la bacteria, de esa manera, si ustedes se imaginan, se está ocultando de todo un sistema de defensa del huésped, está dentro de la célula. Lógicamente la célula empieza a producir, pedir socorro, ¿no es cierto? Producen ciertas quinoquinas, pero no son tan importantes porque finalmente la bacteria eh, no va a salir de la célula, sino que más bien a través de una proteína que ellas tienen, la ACT-A, la proteína actina A, va a rodear a la bacteria, pese a que es móvil la bacteria, pero a la temperatura del cuerpo humano pierde la movilidad a 37 grados, ¿no es cierto? Pero ella, a través de esa proteína, transforma la actina como flagelos, cosa que le permite o le impulsa dentro de las otras células, dentro de, de una célula vecina. O sea que la infección se disemina por contiguidad de una célula a la otra, gracias a que ella forma, digamos, un pseudo flagelo que le empuja dentro de la nueva célula, donde lógicamente se va a volver a formar el fagosoma, se va a alisar, se va a liberar y va a ir produciendo la infección por contiguidad. Por tanto, este es un parásito intracelular. Bueno, ¿cuál es la patogenia? ¿Por qué nos preocupa esto? Generalmente esta bacteria ingresa con los alimentos contaminados, se replica a nivel de las células intestinales y puede pasar a la submucosa y a través de las vías linfáticas diseminarse a las placas de Peyer, donde va a buscar a los macrófagos. Esta es una bacteria que también puede infectar los macrófagos. Estos macrófagos de las placas de Peyer pasan a la circulación sanguínea y van principalmente al hígado y al vaso, ¿no? En el hígado produce una infección hepática muy discreta y hay una lesión del vaso también muy discreto, sí, con dolores, con molestias, pero todo esto va a dar lugar a una respuesta inmunitaria, ¿no? La respuesta inmunitaria está relacionado principalmente por ser un parásito intracelular con la respuesta de tipo celular, es decir, son los linfocitos T los que van a jugar un rol muy importante en el mecanismo de defensa. Claro que si bien se forman anticuerpos también contra las listerias que pueden estar en forma libre circulando en la sangre, ¿no? Ese proceso inmunitario es el que frena, digamos, la diseminación de las bacterias, pero cuando se encuentran deficiencias inmunitarias, ya sea por que el paciente tiene algún problema, nació con alguna deficiencia de síntesis de proteínas del complemento o algún sistema inmunitario, o que esté tomando medicamentos, inmunosupresores, corticoides, pacientes con HIV, o los extremos de la vida, ¿no? Los niños recién nacidos y los adultos, en ellos produce una bacteremia, una bacteremia. ¿Y qué pasa con la bacteremia? Pues la gravedad está que si es una persona adulta puede producir meningoencefalitis eh, graves, difíciles de diagnosticar, o si la mujer está embarazada, ahí está el problema de Listeria monocitogenes. Si la mujer está embarazada, va a producir una placentitis y esa placentitis puede llevar a qué? Puede llevar a un aborto, puede llevar a una muerte fetal in útero, o puede dar lugar a un parto prematuro, pero frecuentemente acompañado de una infección neonatal. Esa infección neonatal se conoce con el nombre de granulomatosis infantiséptica. Granulomatosis, ¿por qué se llama granulomatosis? Porque estos niños empiezan a desarrollar una serie de lesiones
en todos los órganos, no solamente hígado, vasos, sino riñón, en la piel incluso, y generalmente estos niños fallecen por insuficiencias de muchos órganos, ¿no? Multisistémicos. Eh, y eh, esa es la granulomatosis fasticéptica. Ahora, puede haber también una forma más solapada, no tan exagerada como la formación del granuloma, sino estos niños nacen bien y al cabo de las 2 semanas, 3 semanas, pueden presentar también una meningoencefalitis, como lo hacen los adultos inmunosuprimidos, ¿no? Los ancianos y los inmunosuprimidos. Bueno, ¿cuál sería la sintomatología de estos pacientes? Generalmente eh, es bien difícil hacer un diagnóstico porque ¿qué es lo que presentan como primera instancia estos pacientes? Eh, Como comen alimentos contaminados con listeria, ellas empiezan a replicarse a nivel del intestino, ¿sí? Hay dolores intestinales, hay molestias intestinales que se pueden traducir por fiebre, hay dolores abdominales, hay procesos diarreicos, hay diarreas acuosas, acompañados de síntomas pseudogripales, es decir, hay como un catarro, una cefalea, eh, se acompañan también de náuseas, vómitos, y lo importante es la diarrea acuosa, ¿no? Eh, Pueden también, como hay una bacteriemia, como hay una diseminación a través de la sangre, pueden estos pacientes presentar conjuntamente dolores articulares, o sea, hay artritis, hay endocarditis y también se pueden formar ciertos abscesos, ¿no? Son las formas más graves, digamos. En los procesos septicémicos, el periodo de incubación es cortito, generalmente 2 días, ¿no? Y entonces les digo, empieza con una fiebre, el síndrome gripal, ese de catarro, dolor de cabeza, malestar general, diarrea y rápidamente empiezan a presentar una meningoencefalitis, ¿no? Bueno, en este periodo tal vez es el más difícil, el periodo de la septicemia es lo más difícil de diagnosticar porque estos síntomas son tan inespecíficos y los podemos ver en otras patologías producidas por otros tipos de bacterias. Y entonces, pues aquí sí se impone hacer un hemocultivo, ¿no? Un hemocultivo y las bacterias desarrollan muy rápidamente en los medios que tienen, que se utilizan para el cultivo de la sangre, casi en 24 horas y luego hacer un repique en agar sangre. Cuando se hace un repique en agar sangre vamos a ver estas colonias blanquecinas bien características de Listeria monocitogénese. De todas maneras, para hacer su identificación existen muchas pruebas. Una de ellas, por ejemplo, es la motilidad de la bacteria a 25, o sea, se coloca un agar suave, como no son bacterias existentes, un agar base con poca agarosa y se incuba un tubito a 25 grados y otro tubito a 37 grados. En el de 37 grados se va a ver que las bacterias sí desarrollan, pero no se mueven del sitio donde se las inoculó. En cambio, las que crecen a 25 grados, todo el medio se entume, ¿no? Y eso nos da la pauta de que estamos frente a una bacteria móvil. La función de Gram nos ayuda bastante, ¿no? Porque vamos a ver bacilos cortos que lógicamente son inconfundibles con Listeria monocitogenes. Como producen un pequeño halo de hemólisis, hay que saber diferenciarlas también de los estreptococos betemolíticos, sobre todo del grupo B. Y entonces una prueba que es bien importante es la prueba de CAMP. ¿Qué es la prueba de CAMP? Se coloca una estría de estafilococo
y perpendicular a ella se colocan las colonias obtenidas del cultivo. En la prueba de Camp se forma un hemólisis en punta de lanza. En cambio, en las producidas por Listeria no se forma aquello, es un Camp negativo. Y hay una prueba que es más importante todavía que esta, es la hidrólisis del esculina. La esculina es un polisacárido que tiene la característica que cuando se lo desdobla da lugar a la formación de un pigmento negro. Y hay medios de cultivo que tienen esculina incluida y las colonias que vamos a ver dentro de ellas son de color negro, ¿no? Esa es la forma de identificar a la listeria. Bueno, ¿qué hacemos para el tratamiento? Para el tratamiento, como es una bacteria intracelular obligada, pues el tratamiento generalmente es combinado. ¿Qué cosas se combinan? Principalmente se combinan derivados de la penicilina y derivados de los aminoglucósidos. La mejor forma de combinarlas es la ampicilina, por ejemplo, con la gentamicina, ¿no? También, si los pacientes son susceptibles a la ampicilina, pues se puede hacer sulfas y macrólidos, también combinando sulfas y macrólidos. Generalmente, tratamiento combinado, ¿no? Instalarlo lo más pronto posible porque ya como hay bacteremia, estas pueden llegar al encéfalo y producir el cuadro más grave que es la meningoencefalitis. Bueno, aquí hay un cuadro que les he puesto las dosis y todo eso para los adultos, pero todas ellas están en base a la ampicilina, ¿no? A la ampicilina, a gentamicina, tanto en adultos, en embarazadas y en los niños se les da cefuroxima o una cefalosporina de tercera generación, porque ellos sí son sensibles a la cefalosporina también. Finalmente vamos a terminar con nocardias. Las nocardias son también bacilos gram positivos aerobios. Existen una gran variedad y difícilmente clasificables. Las más frecuentes en patología humana son la nocardia brasiliensis y la nocardia asteroides. ¿Qué caracterizan a estos bacilos? Tienen la característica de ser bacilos largos que presentan ramificaciones. Y por esta forma de presentación con ramificaciones, antiguamente se pensaban que eran hongos. Hoy en día está determinado que son estructuras que pertenecen al grupo de los procariotas, es decir, no es como el hongo eucariota, ¿no? Con una pared celular que caracteriza a los actinomicetales. Tal vez sus ácidos glicólicos son un poquito más largos, de tal manera que estas bacterias pueden ser identificadas mediante la tinción de Searle-Nielsen, principalmente, ¿no? Vean sus colonias, no son exigentes, crecen en cualquier medio de cultivo y sus colonias son de bordes irregulares, superficies irregulares, muy típicas de ese crecimiento en ramificación de las bacterias que incluso dan lugar a esa apariencia de colonias muy como coliflor dentro del medio de cultivo. Además de que, dependiendo de la especie, ellas pueden producir pigmentos que van de blanco a rojo, ¿ya? De blanco a rojo. Bueno, la nocardiosis es una infección muy poco frecuente, sin embargo, las personas que estuvieran en estas son bacterias que se encuentran en el ambiente, en el medio ambiente, y generalmente las personas que tienen compromisos inmunitarios adquieren la enfermedad por vía inhalatoria y producen lesiones a nivel pulmonar, a veces muy parecidas a las lesiones producidas por Mycobacterium tuberculosis, es decir, formando lesiones de condensación en ciertas partes del pulmón. Esa es la forma pulmonar. Existe la forma epidérmica, en la cual se forma una especie de grano, por eso se llama granuloma, por donde el mismo que puede fistulizarse, abrirse
y da lugar a la aparición de una pus muy densa por la presencia justamente de estas bacterias ramificadas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, aquí necesariamente tenemos que hacer una tinción de Gram o una tinción de Ciel y el cultivo, ¿no? El cultivo, lógicamente, con fermentación de azúcares se puede llegar a la especie bacteriana. Y el tratamiento de estas infecciones generalmente se realiza, son bacterias muy sensibles, se las puede tratar utilizando sulfas, principalmente el cotrimoxazol, pero también se pueden utilizar quinolonas, carbapenémicos, se pueden utilizar aminoglucósidos, dependiendo lógicamente de la forma de presentación. Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy día. Son las 3 bacterias que hemos visto, Corine bacteria, Corine bacterium listeria principalmente, Listeria monocitogenes y nocardias. Les he citado a las dos más frecuentemente aisladas. Hay muchas que pueden producir la patología, Nocardia brasiliensis y Nocardia asteroides. No sé si tienen alguna preguntita. ¿No hay preguntitas? Doctora, yo tengo Bueno, una pregunta. dime. ¿Se puede usar bacitracina para estas formas cutáneas de nocardia o no? No, la vacitracina, o sea, por su pared celular es tan particular porque tiene lípidos afuera, porque finalmente ese ácido graso, el ácido glicólico, no permite ingresar la vacitracina. La vacitracina no. No se da en forma sistémica, tú me has dicho bien, a nivel de piel, pero no es conveniente. Es mejor utilizar tetraciclina, por ejemplo, ¿no? Tetraciclina en forma dérmica es mucho mejor que usar vacitracina. Ya, gracias. Okay. Bueno, chicos, ahí nos quedamos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego, doctor.